nuestra jornada de hoy. Les recordamos que esta jornada está a cargo del profesor Nicolás Holguín y Andrés Roy de la Universidad Mayor. La siguiente conferencia entonces lleva por título Estudiantes como protagonistas de su aprendizaje sincrónico, colaborativo y participativo. El caso de la enseñanza híbrida en el laboratorio de anatomía de la Universidad Mayor. El profesor Holguín es profesor de Lenguaje y Comunicación de la Universidad de Chile, Master of Art en Estudios Educacionales de la Universidad de Michigan y actualmente es director de Innovación e Investigación Educativa de la Universidad Mayor. El profesor Roy es cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Universidad de la Frontera. Actualmente es presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Temuco y coordinador del Núcleo de Anatomía de la Universidad Mayor. Muy bienvenidos ambos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias, María Ignacia. Vamos a compartir nuestra presentación ahora. Ahí estamos. Ya. Estamos ok. ¿No se me escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve y se escucha bien. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y todas las asistentes que están acá. Nuestra presentación trata sobre HyFlex. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema de las clases híbridas, en este caso específicamente el caso de la enseñanza híbrida en el laboratorio de anatomía, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con los estudiantes como protagonistas de su aprendizaje, ¿no? En esta modalidad que hoy día está tan en boga. Entonces, el resumen de esta presentación de aquí en adelante, vamos a comentar algunas cosas que tienen que ver sobre tecnología y aprendizaje. Luego vamos a ir al punto central de HyFlex, específicamente sobre sus definiciones y principios. Una pequeña aproximación a la docencia y luego plantear un desafío de diseño. Esa va a ser la primera parte y al final todo esto es una introducción para que luego Andrés pueda presentar el caso específico del laboratorio de anatomía que él ha estado desarrollando hace aproximadamente un año, ¿ya? Así que vamos adelante. Para comenzar, un poco a hablar sobre tecnología, vamos a ir a una definición. Típicamente cuando hablamos de tecnología, sea en el ámbito que sea, nuestra imaginación se va a ciertos objetos, a ciertas construcciones específicas, ¿no? Como las tecnologías digitales, las tecnologías audiovisuales, los computadores, etc. Sin embargo, tecnología es efectivamente un concepto más amplio que eso. Y aquí traigo una definición a colación: es la aplicación sistemática de conocimiento científico u otro tipo organizado de conocimiento para enfrentar actividades prácticas. Es la motivación por modificar el entorno para satisfacer nuestras necesidades, lo que nos lleva al uso y la producción creativa de tecnología. Y hoy día estamos en una situación donde efectivamente hemos tenido que adaptarnos y modificar de alguna manera nuestro entorno, tanto nuestro entorno privado como el entorno relacional en el que nos movemos, para poder adaptarnos a una situación increíblemente transformativa, ¿no? que ha generado un quiebre en nuestro día a día. Entonces, a partir de esta definición, vamos a pasar a mirar alguna tecnología no tan nueva, sino que una tecnología quizás más pretérita, pero por supuesto siempre muy, muy importante, que son los libros, ¿ya? Y esto solo como para ir trabajando el concepto. Los libros también son una tecnología, en tanto son la aplicación de múltiples conocimientos y técnicas para la organización y visualización de contenidos, ¿ya? A partir de este ejemplo, vamos a entrar en detalle sobre la reflexión acerca de la tecnología y luego vamos a ir al tema de HyFlex. Y aquí, cada vez que presento esto, todo el mundo se enoja un poco. Vamos a hacer algunas afirmaciones sobre esta tecnología en particular. Por ejemplo, ¿sabías que leer un libro subestimula los sentidos? Es una actividad que te aísla socialmente, te obliga a seguir un camino lineal preestablecido, promueve la pasividad y enseña a seguir más que a liderar. Si alguien tiene un comentario en estos momentos puede dejarlo. Los libros son, como saben, una herramienta que usamos en la academia de manera sistemática.
Sin embargo, alguien podría hacer estas afirmaciones sobre los libros, ¿no? Y quizás buscar algún argumento para defenderlos. Sin embargo, este tipo de afirmaciones se podrían hacer eventualmente sobre cualquier tecnología, incluso tecnologías más modernas, como los videojuegos, la televisión, el cine incluso, e Internet en su sentido amplio y largo, etc. Y este ejemplo es para poder decir, ¿saben qué? Hay ciertas preconcepciones sobre las tecnologías que deberíamos despejar porque tienden a ser superficiales, ¿ya? Tienden a ser superficiales y con poco sustento, y en realidad no deberían guiar el modo en que usamos la tecnología, ¿ya? Porque justamente no se trata de la tecnología en sí misma, y vamos a volver sobre este punto más adelante. Y no se trata de la tecnología específicamente, especialmente en docencia, ¿ya? Entonces, vamos al punto de la docencia. Hay varias maneras en que la tecnología y la docencia interactúan, tanto realizando viejas prácticas con herramientas viejas o tradicionales, realizando viejas prácticas con herramientas nuevas, realizando nuevas prácticas con herramientas más conocidas o viejas también, y realizando nuevas prácticas con herramientas nuevas. Podemos encontrar al menos estos 4 tipos de interacción entre docencia y tecnología, ¿sí? Algunos ejemplos. Viejas prácticas con herramientas viejas de nuestra eminente clase tradicional, ¿no? Quizás podamos imaginar una clase expositiva con un pizarrón al frente, donde el profesor puede ser una talking head, ¿no? Como un parlante que expone información y la va mostrando en una pizarra. Esa es una de las maneras de interacción. La otra manera de interacción podría ser realizando viejas prácticas con herramientas nuevas. Y ojalá puedan ver en detalle esta imagen. Ahí dice abajo, Today's Aerial Geography Lesson. Esta es una clase de geografía en un avión, ¿ya? Esto es un proyecto que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, donde se estimó que se podía invertir en clases aéreas, ¿sí? Para enseñar ciertas cosas como por ejemplo geografía. Sin embargo, es muy interesante cómo han montado la sala en este caso, teniendo una tecnología tal como los aviones. Sin embargo, han montado la sala de modo tal que sigue funcionando como una clase tradicional, ¿ya? Incluso la profesora está ahí apuntando al globo terráqueo, los niños están mirando al frente, no están dispuestos para mirar por las ventanas, por ejemplo, sino que miran al frente a la profesora. Incluso tienen el reloj ahí arriba si pueden verlo, el reloj de la sala de clases. Entonces esto podría ser un ejemplo de cómo se realizan prácticas más bien tradicionales, pero con herramientas nuevas, ¿sí? Y luego viene el desafío en el que estamos siempre, permanentemente, ¿no? El desafío de la innovación. Nuevas prácticas con herramientas que ya conocemos y nuevas prácticas con herramientas nuevas. Esto lo vamos a dejar ahí en el gran veremos, porque esto es un proceso siempre en desarrollo. Y finalmente, todo este discurso introductorio sobre la tecnología es porque nunca se trata de la tecnología, nunca se ha tratado de la tecnología, sino que se trata de lo que hacemos con ella, ¿ya? En nuestro caso, en el ámbito de la docencia. Conversábamos con Andrea hace algunos días, ¿qué estaríamos haciendo hoy día si no tuviéramos Internet? Si no tuviéramos el poder de la computación como lo tenemos hoy día, y probablemente estaríamos diseñando de cabeza clases vía telefónica, estaríamos diseñando clases como se estilaba antes, ¿no? Por correspondencia, y sacándole el mayor provecho posible a ese tipo de tecnología, ¿no? Sin embargo, tenemos herramientas poderosas para poder hacer nuestras clases online. Por lo tanto, si no se trata específicamente de la tecnología, sino de lo que hacemos con ella, uno siempre debería preguntarse cosas como, ¿esta tecnología o práctica logra mejorar la asimilación o profundización de ciertas habilidades y contenidos? ¿O es solo una forma más elegante de condicionar el comportamiento del estudiante
o de exponer contenidos tal como lo haría un televisor, ¿ya? Esa es una pregunta clave en nuestro ejercicio de la docencia porque nos permite ver si en realidad estamos realizando prácticas nuevas o estamos replicando cosas que ya hacíamos antes a través de medios mucho más elegantes. Y esto ha sido tema en el último año y medio, ¿sí? Uno de los temas que ha salido a la palestra es que en realidad quizás no deberíamos depositar nuestras prácticas antiguas en el medio online porque aparentemente no son tan efectivas, sino que deberíamos hacer el ejercicio de transformar un poco la manera en que hacemos clases. Y eso no deja de ser un desafío, por cierto, para cada uno de nosotros. Entonces, con ese concepto bien instalado de que no se trata tanto de la tecnología, sino de cómo operamos con ella, qué hacemos con ella, cómo la usamos, vamos a irnos a HyFlex, ¿sí? O a los sistemas de enseñanza híbrida y flexible. HyFlex, como ya deben ir conociendo, está hoy día muy de moda, es un modelo de enseñanza que combina la instrucción presencial con la instrucción online en lo sincrónico. Su nombre está derivado de las palabras híbrido y flexible. Es híbrido, pues combina la clase presencial al tiempo que la transmite en línea, es decir, el modo de participación. Y es flexible porque los estudiantes pueden asistir a una clase presencial o bien experimentarla desde sus casas vía remota y tener una experiencia equivalente. Este modelo se distingue del presencial, semipresencial y online porque combina aspectos de los tres en lo sincrónico y además presenta la flexibilidad mencionada. Hay algunos principios que rigen, son efectivamente expectativas, ¿no? Para HyFlex. Son 4, principalmente de acuerdo al autor Beatty, que es uno de los que más ha escrito sobre el tema y quien ha desarrollado el modelo por lo menos hace más de 15 años. Primero, flexibilidad para los y las estudiantes, es decir, proveer modos de participación alternativos, significativos y permitir a los estudiantes flexibilidad entre las distintas maneras de participar en la clase. ¿Ya? En segundo lugar, hay un principio de equivalencia, que quizás es uno de los más importantes y los más críticos, que es proveer actividades de aprendizaje que conduzcan a resultados de aprendizaje equivalentes en todos los modos de participación. Entonces acá el desafío está siendo cómo hago que la persona que está experimentando una clase online pueda sacarle el mismo provecho que el que la está experimentando in situ y viceversa, ¿sí? Por lo tanto hay un diseño muy desafiante en ese sentido. Luego está el principio de reusabilidad, que es decir, utilizar los artefactos de las actividades de aprendizaje realizados por docentes y estudiantes en cada modo de participación como objetos de aprendizaje para todos los estudiantes. Aprovechar las clases grabadas para volver a revisarlas, sirviendo de retroalimentación. Bajo un modelo como HyFlex, donde hay tanta tecnología involucrada, tanta tecnología audiovisual involucrada, es súper importante poder aplicar este principio porque grabamos cosas, grabamos rutinas, grabamos ciertos objetos, ciertas rutinas de aprendizaje, y no es necesario perderlas, sino que uno puede rescatarlas y eventualmente ir generando un pequeño repositorio que pueda ser reutilizado permanentemente por los estudiantes. Y finalmente, también algo muy crítico, el tema de la accesibilidad. Y esto es formar y equipar a los estudiantes con las habilidades necesarias en tecnología y cautelar el acceso equitativo a todos los modos de participación. HyFlex, como saben, es la transmisión de clases presenciales, en el fondo, ¿no? Por lo tanto, tengo que hacer que todos puedan interactuar, tanto los que están online como los que están in situ, y es necesario formar a los estudiantes en ese tipo de interacción, tanto a través de las herramientas tecnológicas, pero también a través de las prácticas que realizamos en la clase. Ahora, siendo este el desafío de HyFlex, ¿no? Tratar de cumplir con todos esos principios, no planeo hacer una sugerencia exhaustiva sobre cómo llevar todos estos principios a la práctica, sino que podría brindar un ejemplo básico de cómo empezar a pensar las clases bajo esta modalidad, ¿sí? Y para eso he traído a esta presentación la metáfora del bookend o sujeta libros, ¿no? Que van a ver los que han estado en talleres de docencia o son del área de educación,
que es algo que ya existe hace mucho rato, ¿no? Sin embargo, es una estrategia interesante a la hora de pensar en las clases híbridas. Bajo esta metáfora, que es del sujetalibro, donde tenemos dos objetos que sujetan y aprietan algo central, en este caso que son los libros en un librero, imaginemos que llevamos este concepto al desarrollo y planificación de una clase, donde hay un inicio y un cierre, es decir, los sujetalibros, que son definidos y están vinculados entre sí. Supongamos que en una clase de 80 minutos vamos a asignar 10 minutos a esos extremos y vamos a hacer ciertas cosas específicas en esos 10 minutos. Por ejemplo, podríamos comenzar con una actividad de motivación. Algo va a pasar durante la clase y luego al cierre vamos a hacer una actividad de consolidación. Lo más básico que podríamos hacer, y lo que está algo, diría yo, algo cuestionado hoy día, no cuestionado, pero puesto en tensión, ¿sí? Es que ocurra esto, por ejemplo. Que tengamos un momento inicial de motivación, un momento de cierre de consolidación, pero que al medio solo expongamos contenidos de manera continua, ¿ya? Supongamos que la motivación puede consistir en activar conocimientos previos, reacciones a lecturas previas, un estímulo vinculado a los contenidos, o simplemente decir los objetivos de la clase. Y en la consolidación podemos hacer una reflexión guiada por preguntas, un one-minute paper también, o volver sobre la actividad de motivación. Este sería el diseño más básico que podríamos hacer, que es muy tradicional, ¿no? Sin embargo, pensar la docencia desde esta metáfora, desde esta estrategia, nos permite jugar un poco con los tiempos que tenemos. Entonces imaginemos que en ese tiempo central, en vez de hacer solamente una exposición de contenido, vamos a dividirla en tercios y hacer una exposición, una pequeña parte de preguntas y respuestas y después vamos a ir a trabajo independiente, definitivamente, ¿ya? Podríamos planificar una clase así y subsanar un poco el tema de que en las clases online necesitamos participación activa de los estudiantes. Ahora, también podemos ponernos un poco más interactivos quizás, y comenzar nuestra clase con preguntas y respuestas, ¿no? Luego ir a la exposición de contenidos y luego definitivamente hacer una evaluación. O bien, ya una versión hiper interactiva es que nos vamos a algo así, ¿no? Que tiene muchos momentos predefinidos, incluso algunos de estos momentos podrían ser pausas, especialmente porque, como comentaban en la exposición anterior, efectivamente hay un tema de tiempo acá involucrado frente a pantalla, ¿no? Entonces es bueno incorporar pausas. Y podemos tener diseños de este tipo, donde hay exposición de contenidos, preguntas y respuestas, mini evaluaciones, trabajo independiente, y luego quizás otro momento de exposición. Esto es intercambiable y es a criterio de cada docente de acuerdo a su realidad, ¿sí? Es que esto ocurra más bien por diseño, porque es bueno y positivo ver la docencia como un desafío de diseño, ¿sí? En nuestro caso, y hoy día, nuestro desafío es desarrollar un entorno de aprendizaje en el cual los estudiantes estén involucrados y comprometidos genuinamente con su aprendizaje, interesados por los contenidos y en busca de conocimientos para volverse expertos en cierto dominio. Incluso cuando están entrando a la universidad, uno esperaría como docente de asignatura que sus estudiantes fueran expertos en esa asignatura, ¿no? En los contenidos que se den incluso a ese nivel. Ese es el deseo de todos los docentes, ¿no? Esto es un desafío que involucra tocar temas de motivación, recursos, metodología, etcétera. Es un desafío que va por el lado técnico, por cierto, pero también por el lado más bien interactivo, cómo me vinculo con los estudiantes. Significa repensar y cuestionar nuestra práctica docente en particular y el modo en que operan los distintos niveles de la institución en general también. Es un ejercicio permanente de empatía y crítica, ¿sí? Es decir, a nivel micro, los docentes hemos estado llamados a rediseñar nuestras clases, repensar cómo enfrentamos la docencia y probablemente cuestionar ciertas prácticas que
daban la impresión de que funcionaban en el ámbito presencial, pero online hay que ir modificándolas. Para el caso de HyFlex ocurre nuevamente y además se agudiza incluso ese cuestionar y repensar permanente, ¿ya? A nivel institucional también. Es decir, aquel ejercicio de poder brindar flexibilidad a la docencia, poder establecer parámetros claros de cómo operar, las inversiones que se han hecho en distintas tecnologías, también son un movimiento que pone en tensión a la academia, ¿ya? Y que nos empuja a transformarnos. Y hoy día ese es el llamado, porque es un momento especialmente transformativo, ¿sí? Así que con estos puntos en particular que es con que quería introducir el caso que va a presentar Andrés, especialmente cómo podemos enfrentar la tecnología que hoy día está involucrada en HyFlex, cuáles son los puntos específicos de HyFlex que esperamos desarrollar y algunos pequeños tips y miradas sobre docencia. Así que eso es por mi parte. Adelante, Andrés, que ahora va a mostrar el caso específico. Yo sé que están todos esperando a Andrés del caso de el laboratorio de anatomía. Gracias, Nicolás. Ahí dejé de Nuevamente compartir. gracias para compartir la pantalla. Y vamos a incluir el sonido también para ver algunos videos. Ahí me indica si se ve bien ya, Nicolás, y se escucha la pantalla, el Sí, se sonido. ve bien. Se ve y te escuchas bien. Muchas gracias. Bueno, veamos cómo pudimos nosotros desarrollar o continuar desarrollando lo, lo que inicialmente hacíamos incluso antes de la pandemia, referido al laboratorio de anatomía, a la parte práctica, y cómo lo pudimos ir encauzando. Un desafío tremendo porque tenemos una instancia en que tiene que ser presencial, no podemos dejar absolutamente eh, la enseñanza de modo virtual telemático, pero por otro lado pasamos desde esta instancia de pasos prácticos presenciales a algo absolutamente telemático, absolutamente online, y que teníamos que buscar un punto medio para ir acercando al estudiante al momento en que iba a poder enfrentarse a estar en el laboratorio. Como mencionamos, una metodología híbrida que esté contextualizada a lo que el contexto en el momento que se está viviendo, pero también qué es lo que el estudiante debe aprender, y que sea dinámica. Dinámica no solo entretenida para el estudiante, sino que también tiene que ir modificándose incluso en el mismo momento de la clase, y que sea sincrónica. Si el estudiante que no tiene posibilidad de conectarse puede ver la clase también en forma sincrónica, pero sí que esta actividad presencial o no sea transmitida inmediatamente a quienes no están presentes físicamente en el laboratorio, pero que sí están integrados en la actividad. Podemos visualizar al lado izquierdo de la pantalla el primer día en que estudiantes llegan al laboratorio, primer día en que se conocen, que fue muy emocionante para ellos, y cómo interaccionar al mismo tiempo con sus compañeros que estaban en casa. Ellos mismos inventan en ese día un saludo en que habían estudiado los bronquios, se les había explicado telemáticamente, después en el momento cómo ellos podían recordarlo, y ellos, como grupo de ese día, determinaron que se iba a hacer su saludo para su primera foto dentro de la universidad y en que estaban con sus demás compañeros. En ese momento empieza a haber una actividad que es interactiva. Esta estudiante está en ese momento conversando con un compañero que está en su casa conectado y que le está pidiendo que si puede ayudarle a aclarar algunos puntos, mientras el docente se encuentra proyectando por pantallas, tanto en la sala como a los que están conectados desde sus casas, la estructura que se desea que visualice. Bueno, ¿qué hacíamos? Teníamos en el laboratorio originante una cámara y proyectábamos estructuras magnificadas a los que estaban presentes. Quien no venía a la clase no podía retornar, eso se perdía en esa actividad. Nos fuimos equipando.
dos computadores, uno para poder con una cámara proyectar lo que se estaba ocurriendo en el laboratorio, otra cámara que está proyectando los modelos, los macromodelos que queremos que los estudiantes puedan visualizar, docentes que al mismo tiempo estaban conectados desde sus casas para ir apoyando y orientando la clase, bueno, equipos de audio, de sonidos, parlantes para que pueda comunicarse el docente, puedan escuchar al docente desde sus casas, pero también que están desde sus casas puedan ser escuchados en el laboratorio. Diferentes controles para poder ir mostrando, no es una cámara estática, sino que con diversos zoom y desplazamientos puede mostrar qué está ocurriendo en el laboratorio. Esta plataforma que utilizamos, que es Blackboard, que es la plataforma que utiliza la Universidad Mayor, conectada a Zoom para permitir el mejor manejo y entendimiento de lo que queremos mostrar. Entonces, tenemos un laboratorio que tuvo que adaptarse según la fase. En este momento, por ejemplo, una fase de cuarentena en que solamente el docente podía venir al laboratorio y transmitía desde él interaccionando con los estudiantes. Cuando están los estudiantes presentes, ven lo que el docente está mostrando en las cámaras o en sus propios computadores. Y tenemos que adaptarnos a los aforos. En el momento en que estábamos en cuarentena, fase 2, teníamos que tener un computador central y una cámara posterior donde se mostraban los diferentes modelos y la conexión para que el docente, que a veces tenía que manejar solo estos equipos, pudiera desplazarse e ir explicando a quienes eventualmente estaban en un reducido número presentes. Pasando a las diferentes fases, se adapta este laboratorio, por eso que es muy dinámica la metodología utilizada para poder tener una interacción distinta y por lo tanto la planificación tiene que ser diferente. Los estudiantes están con sus computadores conectados con sus compañeros que los pueden visualizar en las pantallas, está mostrando ciertas estructuras y está respondiendo las dudas de los estudiantes que están presentes como los que están en casa. Puede estar mostrando las imágenes de una presentación que hizo o mediante aula invertida, puede tener estudiantes que están trabajando con sus compañeros, el que está en casa lo puede apoyar con más material bibliográfico, el que está presente en el laboratorio puede ir mostrando con su propio equipo y cámara lo que él está viendo y poder adaptarnos a lo que nos ocurrió. Año 2019, un estudiante presencial que le indicábamos que viera todo en forma tridimensional, que pudiera entender todo en forma tridimensional, y después lo llevamos durante un año a sus casas, en que tiene una sobredosis de pantalla, en que le decimos que lo que es tridimensional, él ahora lo tiene que interpretar en una pantalla bidimensional, y tiene que tratar de entender y ver que el mundo es así. Y ahora le decimos a este estudiante que tiene que volver al laboratorio, y eso que le explicamos y le dijimos que tenía que programar su mente en forma bidimensional, ahora tiene que adaptarlo nuevamente a la tridimensión. Entonces, un desafío bastante interesante también para el estudiante que le cuesta a veces entender cómo le piden que él pueda visualizar el mundo. Bueno, la metodología híbrida que implementamos tiene que tener una planificación adecuada, bien desarrollada, no llegar a improvisar. El estudiante tiene que estar pensando en que se le va a presentar ciertas instancias, se va a hacer un inicio, por ejemplo, en que se le va a presentar un caso clínico, y esta planificación que realiza, esta preparación previa, el equipo técnico del laboratorio, los docentes, probar las cámaras, que requiere bastante tiempo, nunca resulta. Siempre hay cambios que uno tiene que estar preparado para ellos. Nicolás ha sido presente, ha sido actor en clase, en que ha estado como un estudiante más y ha visto cómo lo que está planificado no resulta. Y muchas veces resulta mejor por la interacción con los estudiantes. ¿Cómo se adapta? En forma individual. Los estudiantes lo que están viendo en pantalla es una presentación, estamos viendo la parte teórica, pero la parte práctica inmediatamente. El docente va haciendo su presentación de las imágenes, la va mostrando en los modelos en forma tridimensional y el estudiante puede ver la pantalla que le interesa, ampliarla, disminuirla para sacar su mejor entendimiento, incluso en su clase asincrónica. Puede estar presente, está presente en el laboratorio, puede levantar la mano, interaccionar, si habla se le va a escuchar, el docente y sus compañeros los están mirando en las pantallas y ellos están viendo a sus compañeros presentes también. Puede pedirle al profesor que gire la estructura, que no la puede entender, hacer las consultas, él puede ir aclarando en pantalla
interactivas, táctiles, con otro docente que esté presente, con un ayudante alumno, con un estudiante que le pida que por favor haga el dibujo, esquematice lo que él trata de entender. Acá vemos un ayudante alumno que está intentando explicar a sus compañeros que están presentes o que están en casa lo que el docente está mostrando. Y el estudiante va a elegir de esa flexibilidad qué es lo que quiere. Tenemos que tener diferentes instancias en estas etapas que nos relataba Nicolás de esta experiencia pedagógica, cómo tiene que estar un inicio de la clase, ver qué es lo que se va a realizar, cómo fluye esta clase y también cómo se va a hacer el cierre. Por eso es muy importante esta interacción en que el docente, y hay que prepararlo, que no se cierre, a que esté conversando solamente con quienes están en la casa, sino que este cierre lo está haciendo también con quienes están presentes. Y estos estudiantes que están presentes también decir sí, los que están en la casa están en el laboratorio, están al lado y están participando con nosotros. Eso ha sido bastante notorio y vamos a tratar de mostrar cómo se realiza esta instancia con un resumen de 2 minutos de cómo es una clase en la cual el docente, en su primera etapa, está presentando lo que se va a realizar. En ese momento estarían los estudiantes presentes en el laboratorio en la imagen inferior. Está mostrando una presentación y le indica qué es lo que va a realizar. En el momento en que él deja esa pantalla, asume otro docente o el ayudante alumno, él bloquea esa cámara para que el docente le explique cómo, como van en la pantalla de abajo, decir qué va a ocurrir en el laboratorio en ese momento, qué cámara tienen que visualizar, qué está planificado, y después se va a dirigir a la parte posterior para poder empezar con su clase, que en este caso es un ejemplo, una clase teórico-práctica. Ya entendía las indicaciones, hecha las consultas, el docente cuando se dirige, se bloquea esa pantalla para que los estudiantes no les queden grabadas muchas pantallas y solamente le queden el PPT que está mostrando el docente con su computador y la estructura. En ese momento intenta explicar cómo es una estructura tridimensional, que hizo un corte, muestra las diferentes áreas, va mostrando con su presentación, por eso que la mano del profesor desaparece en instante porque él está manejando el computador que tiene al lado. Y una vez que aclara esas instancias, surge una pregunta de un estudiante que esté presente o alguien que esté en la casa y que ocupa a un representante, un compañero que después está ahí para decir, no entiendo lo que está mostrando el profesor, mire, mi modelo está al revés, no es lo mismo. Y el docente, claro, le explica ahí que es la estructura del lado contrario. Tiene el cerebro del lado contrario, por eso no lo va a entender. Ahí lo aclara. El acercamiento que está mostrando no lo pueden ver ni siquiera en forma presencial los estudiantes con esa magnificación, por eso que son importantes las pantallas que están en casa. Vale decir, el conocimiento y el manejo de la estructura es mucho más avanzado que solo la presencialidad. Y nuevamente, esta visión tridimensional que los estudiantes creen no entender en el momento. Ahí el docente se acerca nuevamente para hacer el cierre, muy importante, que es lo que hemos aprendido, las dudas que hay, aclararles a los que no estuvieron presentes de forma sincrónica, tienen posibilidad en la siguiente clase de aclarar las preguntas que puedan tener, y los estudiantes, lo sorprendente es que cuando ellos llegan a su clase, eh, se dan cuenta y dicen, realmente había aprendido, y en pocos minutos logran trabajar con los macromodelos y darse cuenta de lo que aprendieron. No estamos reemplazando la presencialidad, sino que estamos potenciando los tiempos que tenemos para ella. Tenemos otras instancias que están más alejadas, por ejemplo, el trabajo actual en las mesas anatómicas, que cuesta mucho trabajar con los estudiantes por la pandemia. Es táctil, cuesta manejarla con la protección de los elementos personales con guantes, la desinfección también es compleja. Por lo tanto, es interesante el trabajo actual de poder conectar esta mesa a este laboratorio y a estas clases presenciales para que el ayudante alumno o el estudiante que está trabajando en este momento con el mismo cerebro, en forma tridimensional, pueda ir trabajando interactivamente, que desde la casa le puedan ir diciendo, por favor, gíralo en tales áreas. Esto yo estoy mostrando cómo lo hace, pero la imagen directa, lo que está viendo ella, es lo que intentamos proyectar también a las casas.
tanto que lo haga el estudiante como el docente, que puede ser incluso una cápsula, y ahí va la parte de las clases teóricas, como puede preparar también desde el punto de vista de esa clase teórica que los estudiantes agradecen, como en 20 minutos el docente puede pasar la materia, analizarla, verla todas las veces que requiera y posteriormente hacer esta interacción. Em, y ahí viene la otra preparación importante del docente. El docente lo tenemos que preparar también para que en estas instancias un docente que no ha tenido contacto con estudiantes en eh, un año y medio y se va a encontrar con 20 estudiantes, con 15 estudiantes y que le va a producir cierta ansiedad, cierta emoción que también nosotros tenemos que apoyar en ello. Hemos conversado con Nicolás, esta metodología es para bajar la ansiedad del profesor y no la puede manejar un profesor que esté muy ansioso, que quiera que salga todo perfecto, porque no resulta así. Resulta mejor, porque empiezan a ver al docente como alguien humano y cuando uno dice, perdón, me equivoqué, estaba mostrando otra presentación o tapé la cámara con la mano, los estudiantes no se preocupe, estamos muy bien, nosotros estamos aquí para orientarlo, estamos haciendo la clase entre todos y lo ven como un estudiante, como un humano que está haciendo la clase. Dentro de lo que podemos analizar en estos periodos respecto al desempeño, en cuanto a las evaluaciones que tuvimos en las mismas carreras, al tener una metodología de tipo híbrido con esta metodología HighFlex, el rendimiento fue mucho mayor en cualquiera de las dos carreras y también la asistencia fue notoriamente mayor del poder estar, aunque los estudiantes no estuvieran presentes, hubo un periodo de cuarentena en que no pudieron estar en la universidad, pero ellos sí se sentían que estaban en el laboratorio y la asistencia fue impresionantemente mayor, lo que se agradece. Se puede reflejar en lo gráfico, fue un rendimiento bueno al tener eh, la metodología telemática, pero al utilizar esta metodología HighFlex, esta metodología híbrida, pero no solo la metodología como tal, sino que el estudiante integrado, participando, pudiendo interrumpir al docente en los momentos en el que quisiera, y lo que nos llama más la atención dentro de esta asistencia, clases que de repente el estudiante pedía aclarar y que le hicieran contención de situaciones que le estaba ocurriendo, personales. Y eso fue bien interesante, porque los estudiantes en esta interacción decían, es que quiero aclarar mis dudas vocacionales por último, ¿y por qué no lo hace en otra instancia? Porque en este momento y en esta clase, en esta instancia, siento que estoy conversando con un ser humano que es el docente y con mis compañeros, lo siento que están ellos como tal. Nicolás también tuvo la vivencia de esa experiencia en que a veces nos demoramos 20, 30 minutos en comenzar la clase para hacer toda esta contención, lo cual era muy adecuado porque después la clase fluía muy bien. Pero también se requiere esa preparación del docente. Siempre al principio pensábamos mucho en la tecnología, en la metodología, en el estudiante, pero el docente también requirió el apoyo que le ha estado dando todo el equipo de la universidad. Los estudiantes comentan situaciones como, dicen, es la mejor actividad que tenemos en la semana, es muy motivante, es realmente cansadora, pero es donde más aprendo, es entretenida. Realmente los estudiantes en las primeras etapas, cuando no teníamos estas cámaras y ocupábamos un tablet, y que se tenía bastante vibración, salían mareados porque la cámara se movía mucho pero era una cosa fascinante para ellos porque decían, en poco tiempo aprendí mucho, salí muy distinto a cómo ingresé. Estudiantes que habían hecho la asignatura sin esta metodología el año anterior y que habían tenido muy buen rendimiento e incluso querían homologar la asignatura y no pudieron porque les faltaba completar algunas horas, se dieron cuenta que habían aprendido mucho más porque habían podido tener esta interacción. Se sienten aprendiendo y que los resultados de aprendizaje los logran antes. Eh, y una vez que llegan al laboratorio, porque tuvimos un periodo de pandemia en que los estudiantes tuvieron un semestre casi sin venir, y cuando tienen su primer acercamiento, diciendo que esto es lo que yo necesitaba, dijeron que estar muy preparados con toda la fase previa y cómo iban preparando ellos, los pocos que lograran asistir, porque se iban rotando en las primeras etapas, a sus compañeros. Em, Esa instancia fue fundamental también porque los estudiantes em, realmente agradecieron y le decían a sus estudiantes, no se preocupen, ustedes ya van a estar aquí. Em, Se peleaban por venir y el estudiante en que en un momento no podía asistir porque tenía síntomas que podían corresponder a estar contagiados con coronavirus,
inmediatamente decían no voy a asistir hasta tener los resultados del examen, y como se creaba un cupo, se llenaba, pero inmediatamente. Nunca perdimos un cupo de asistencia para esta presencialidad y punto de vista tan interactivo. Los desafíos es que no hay investigación. Hayfleck, cuando nosotros empezamos a pedir la orientación, nos dijo, es que no tenemos experiencia en pasos prácticos y menos en salud. Ustedes son los que tienen que empezar a aplicar esta metodología y ver cómo sacar el mayor provecho. Y esta presencialidad que se nos hizo muy variable y dinámica, estábamos listos para recibir estudiantes y ese momento pasamos a fase 1, cuarentena, cómo ver si el docente iba a poder hacer todo esto que teníamos planificado, transmitiendo él desde el laboratorio, y sí logramos adaptarnos muy bien. Em, ¿Cómo ver las habilidades de manejo de plataforma, conectividad de estudiantes y de profesores? Em, Estudiantes que pueden manejarse muy bien, pero que ahora nos están pidiendo, por ejemplo, hoy día se acercan los primeros estudiantes, o sea, la primera visita es de algunos estudiantes en horas más al laboratorio, y dijeron, yo no sé cómo llegar al laboratorio, ¿me puede grabar algo en TikTok? Le dijeron al docente, porque eso es lo que yo voy a ver, y por otro lado los profesores dijeron, no, ¿sabe qué? La información por correo electrónico con imágenes, y ahí hemos ido adaptándonos, formándonos a los docentes sobre todo, y diciéndoles que ese temor que tenían a poder manejar toda esta tecnología, al final resultó ser muy entretenido. Los estudiantes, con este pensamiento bidimensional, y aquí no culpamos a los estudiantes, fuimos nosotros que por esta instancia debemos decirle, estén un año viendo solo pantallas, pero ahora tienen que venir y ver un mundo que es tridimensional, es un desafío permanente, y sobre todo lo diferente que son los estudiantes cada año. El año pasado estaban muy temerosos de poder manejar las plataformas y fue muy difícil mostrarles un caso clínico. Este año, y lo primero que pidieron, ya que manejaba la plataforma, es casos clínicos. Por favor, partamos con algo. ¿Para qué me va a servir esto en mi profesión futura? ¿De qué es lo que me va a mostrar? Lo aplico. Em, Fue bien interesante. La semana pasada presentamos el caso clínico que no tenía solución. El caso clínico era para ver qué exámenes le pedía a este paciente. Y no tenía solución. Y se fueron muy frustrados porque me dijeron, bueno, ¿y qué le hacemos al paciente? ¿Cómo lo mejoramos? Así que tuvimos que decir, bueno, fue el primer capítulo, en la próxima clase vamos a entregar más antecedentes para ver cómo sanar a este paciente, porque ellos todo el día es tan real lo que están viviendo, como ya sintiéndose profesionales en formación, que quieren sanar a su paciente en el momento. La proyección es que nos han permitido cumplir con los resultados de aprendizaje en gran medida. No estamos dejando de lado la presencialidad, pero estamos potenciando mucho las horas que tenemos de presencialidad de los estudiantes. Es tanto que, por ejemplo, los estudiantes que hoy día asisten están en otros laboratorios en este momento. O sea, entonces, en vez de salir 2 o 3 veces por semana, en un día vamos a concentrar la visita, y eso potenciamos estudiantes. Yo estoy acá en la sede en Temuco, ¿cierto?, al sur de Chile, y hay estudiantes que vienen de ciudades alejadas y que tienen un trayecto más o menos largo. No están pudiendo la posibilidad de tener alojamiento durante toda la semana, y ellos se les ha proyectado su asistencia, pudiendo venir 1 vez o 2 veces a la semana. Los estudiantes que no han podido trasladarse por diferentes motivos están participando, y mucho. Y cuando retornemos a una presencialidad en algún momento, eh, bueno, los estudiantes que por algún motivo no pueden venir porque están enfermos, hay estudiantes que a veces no pueden desplazarse porque han sufrido, por ejemplo, una operación, docentes que se encuentran en un congreso también fuera de la región, también van a poder integrarse a trabajar con nosotros. Bueno, los requisitos son muchos. Hay que preparar a los docentes no solo en tecnología, sino que cómo adaptarla a cada realidad. No es decir, maneje la tecnología, sino que usted, según su realidad, tiene que tener la capacidad de adaptarla. Tiene que ser planificada la actividad previamente. No hemos visto que hemos hecho los ensayos de decir, bueno, ya estamos tan preparados que no planifiquemos, y ha sido muy complejo. Disponer de alternativas de tecnología. Hay un temporal, hay un corte de electricidad, hemos podido terminar las clases sin mayor problema. Es que falló una cámara con los celulares, hemos tenido el apoyo absoluto de los estudiantes, y todas las actividades se han podido desarrollar con mucho estrés en las primeras etapas, con mucha frustración, y después salimos fortalecidos porque nos damos cuenta que podemos realizar las actividades. Lo más importante es el docente, la creatividad que tiene y el apoyo de los estudiantes.
Los docentes tienen que estar motivados y comprometidos, y ahí se ve nuevamente la vocación de los docentes, que es sorprendente cuando realmente dicen, no sé, me voy a forzar, porque realmente es agotador el trabajo, la concentración que hay que tener y cómo se pasa volando el rato. Realmente es muy entretenido hacer las actividades de esta forma. Hay que capacitar a los estudiantes y al personal auxiliar permanentemente todas las sesiones que llegue un estudiante, que se integre unos minutos para decir, ¿están manejando bien la plataforma? Hagamos un repaso, el personal auxiliar también. Y adaptarse absolutamente al entorno, apoyados por lo que es eh, la universidad, que no solo nos da la posibilidad de la tecnología, sino que para qué utilizarla. Y ahí ha sido fundamental cuando Nicolás toma un tremendo desafío que dice, vamos a aplicar el HyFlex, y lo aplicamos en la instancia que yo creo que fue más difícil, pasos prácticos en el área de la salud, y decir, sí, se puede, podemos realizarlo. Yo solamente para ir cerrando esto lo grabé ahora, hace una hora, porque un estudiante no podía entender estos conceptos de tridimensionalidad en un pie, y lo que terminamos nosotros tratando de expresarle es, no entendía la concavidad que tenía el miembro inferior. Entonces, parece que aquí viene el docente, trata de explicárselo, trata de dibujárselo como una imagen más bien plana, pero ahora viene la magia de cómo entendió el estudiante lo que él tenía frustrado, que él veía esto plano. Entonces, uno en el laboratorio dice, bueno, agáchate, tienes que ver el pie como si estuviera apoyándose. Es que no lo entiendo. Bueno, ahora vamos a hacer que tú te puedas agachar. Vamos a poner el pie, está abierto desde arriba, vamos a agachar con el pie y vamos a ver esa concavidad vista desde abajo, cómo se puede formar un pie plano, un pie con una convexidad adecuada o normal, cómo lo estoy viendo desde el otro lado de las imágenes, cómo lo voy a ver desde abajo en tus textos, y, em, y cómo es la visión que tienes superior, por ejemplo, desde cómo partimos la clase. Entonces, eh, finalmente, este concepto de sentirse en movimiento y sentirse presente, y que puede preguntar una duda y aclararla, es lo que eh, nosotros estamos tratando de desarrollar. Con eso termino mi participación, y agradecido nuevamente por la invitación que nos hicieron, porque realmente nos damos cuenta cada vez que hacemos esta presentación, semana a semana, que aportamos con mayor experiencia que cada uno de nosotros va adquiriendo día a día. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor Holguín, profesor Roy. Sí, un aplauso. Nicolás está aplaudiendo. Muchas gracias a ambos. Realmente ha sido muy gráfico, ¿cierto? Muy concreto y muy real la bajada de la enseñanza híbrida, en el caso de ustedes en la Universidad Mayor, en el Laboratorio de Anatomía. Abrimos el espacio para preguntas. Sí, tenemos, la primera pregunta es del profesor Elías Fierro. De parte de los docentes, ¿cuáles han sido las principales barreras para esta nueva metodología? ¿Barreras personales, barreras tecnológicas? Lo que nos quieran compartir. Quizá yo soy el que ha tenido que, es cierto, Nicolás, enfrentarnos a eso, de las dos barreras tecnológicas, de tener el temor a cómo utilizar la tecnología, pero siempre que sientan el apoyo tuvimos que hacerle ciertas infografías para ver cómo manejar los equipos específicos. Y la parte personal ha sido tremenda. O sea, profesores que nos expresan que ellos, eh, digamos, están muy nerviosos de poder asistir y estar presenciales en el laboratorio con toda la tecnología, porque saben que tienen sus hijos que no se han podido integrar todavía a los colegios, y que están en su casa y tienen que estar conectados a cada momento. Pero en el momento de estar presentes, cuando ven que pueden manejar la tecnología y que tienen el permiso absoluto de la universidad y de los estudiantes para en el momento contestar el teléfono, como salía en la primera presentación, que de repente un hijo se viene y saluda, cuando sienten ese apoyo, se migran esa barrera
que han sido tremendas, y yo creo que la barrera actual está como... em, em, Nicolás, se me olvida la palabra, del roce Profesor, social. ¿Sí? profesor, disculpe que lo moleste, que me indican internamente si es posible que usted pueda dejar de compartir, por favor. Ah, perdón. No sé dónde no me aparece actualmente. ¿Dónde está al lado del Acá, micrófono? ahí sí, ahí me apareció. Deja de Perdón, compartir. disculpen, no lo había visto. No se preocupe, Eh, disculpe por haber sí, interrumpido. pero me dio tiempo para pensar en la parte post-pandémica, que es la agorafobia. Temor al contacto social post-pandémico, y que de repente voy a traer un docente y que se va a encontrar con muchos estudiantes. Esa barrera es compleja, porque los estudiantes están deseosos de estar casi arriba del profesor, que ya por fin lo conozco, y es terrible porque uno entra a la universidad y todos lo saludan, porque uno ha aprendido la cámara y los estudiantes no siempre han aprendido la cámara y uno sabe quién lo está saludando. Entonces, realmente ha sido impactante, y estamos haciendo esa preparación del primer día y que después ya fluye sin problema. Eso es lo que les puedo comentar. No sé, Nicolás, si tú has tenido experiencia al respecto. Sí, muy similar. Quizás puedo comentar desde el punto de vista institucional. Lo que comenta Andrés es cierto, efectivamente son múltiples los desafíos a nivel humano. Especialmente hoy día que estamos volviendo a una presencialidad acotada, ¿no? Con ciertos límites. Creo que lo importante acá es que las instituciones puedan brindar el respaldo a sus académicos, puedan respaldarlos a todo evento. Porque Andrés comentaba, bueno, hay ciertas tensiones que ocurren, ciertas ansiedades, ciertas cosas que se planifican y luego no funcionan. Y en general la mirada que hemos tenido institucionalmente, desde, por ejemplo, cómo se ha organizado este proyecto, es tener toda la apertura posible para acompañar esas clases, para poder entrar en conversación con cada uno de los académicos, apoyarlos y acompañarlos durante todo el proceso en lo que necesiten, desde lo más técnico y lo más mundano, como que tienen que ver con las cuentas de Zoom, no lo sé, tratar de que la gestión funcione, pero también sentarnos a dialogar todo el tiempo sobre ya cómo podemos apoyarte a solucionar cierto problema, o qué cosas nosotros podemos mejorar como gestión institucional para que las condiciones sean las mejores. Muchas gracias, profesores, por su respuesta. Ahora la profesora Yael Flores plantea la siguiente pregunta. Bajo este modelo de clases híbridas, ¿cuál es la interacción estudiante-estudiante o cómo se desarrolla? Bueno, ahí tuvimos que sí, desarrollar algo. Tuvimos que realmente ocupar mucho la práctica. Las marchas blancas fueron fundamentales. Nicolás nos planteó al principio: tienen que hacer una marcha blanca porque vamos a ir descubriendo muchas instancias. Y en esa marcha blanca vimos la interacción, y a lo que creo que va la pregunta de los estudiantes que están acá en el laboratorio con los que están en casa. Y el HyFlex tradicional, o sea, la tecnología que teníamos implementada no permitía, tenía un problema el audio, de cómo las cámaras quedaban muy lejanas, tenía que desplazarse el estudiante. Entonces volvimos a lo que estábamos haciendo antes, de implementar el HyFlex como tal en la parte híbrida, en que el docente se acerca con su tablet, con su celular, y en una parte de la clase hace, se acerca a las mesas donde están los estudiantes, aclarando las dudas. Pero esas dudas no solo son para ese estudiante, sino que se proyectan a la sala y a las casas. Entonces dicen, ¿tiene alguna duda? No, ninguna. Bueno, en la casa pregúntenle. Y los estudiantes que están en casa preguntan, se escucha por el audio, y con ese tablet está viendo la estructura. Entonces, si que nadie participa, inclusive nosotros le decíamos, por favor, de la casa, usted le va a hacer una pregunta a este estudiante de algo que queremos que le muestre. Ah, quiero que muestre tal estructura. Y él va, la muestra y dice, ¿están de acuerdo? Sí o no. Y ahí se hace esa interacción. Ahora, lo que estamos ahora tratando de preparar a los estudiantes es que los que están en casa, con sus plataformas que siempre conversan, vayan conversando, pero ahora en el chat. Y los que están acá también a viva voz lo pueden hacer. Ahora, eso lo hemos logrado. Ahora, el otro paso es que
todavía no hemos podido sintonizar muchas veces y nos cuesta mucho a los docentes que cuando estamos con esa interacción creemos que le estamos haciendo clases solo a los que están en la casa o solo a los que están presentes. Y eso de hacer esa clase absolutamente interactiva y sentir a los que están en casa presentes cuesta mucho. Y vimos un detalle. En la instalación original, cuando uno hablaba, se demoraba milésimas de segundo al volver el sonido y uno se empezaba a volver loco con esa distancia y se sentía muy lejano. Logramos adaptarlo y que se escuchara en el ambiente sincrónicamente y ahí cambió absolutamente la mente de los docentes. Así que yo diría que la interacción estudiante-estudiante, pero también docente-docente y estudiante-estudiante es un desafío que nosotros tuvimos que adaptarlo a este laboratorio. De partida, esta cámara que tengo yo no era original y la tuvieron que poner porque yo me veía muy chiquitito en la otra cámara original y no me veían como algo muy alejado, entonces acá me empezaron a ver más como el profesor que está presente. Eso. Muchas Sí, yo gracias. quisiera agregar algo en términos de la interacción, claro, en el caso de Andrés, que es el núcleo de anatomía humana de la universidad, él ha trabajado con este modelo de momentos, donde hace ciertas prácticas que son específicamente interactivas. Entonces esa interacción es por diseño, no es solamente, no necesariamente tiene que ser espontánea, a pesar de que se espera que haya espontaneidad en el proceso. Hay otros núcleos de la universidad que están trabajando con HyFlex. En el caso de ciencias biológicas, por ejemplo, ellos han adoptado un sistema de avatares, ya más específicamente, donde estudiantes que están remotamente les dan ciertas instrucciones a los estudiantes que están presenciales para que ellos puedan hacer cosas, por ejemplo, con los microscopios, con ciertos preparados, etc. Y esa es su manera de interactuar, ¿no? Entonces tienen un momento donde realizan ese tipo de práctica. Entiendo que Andrés también ha experimentado con cosas de ese tipo. Lo importante es que cada unidad pueda ir descubriendo ciertos modelos específicos que se ajusten a su realidad y a su práctica, porque no es lo mismo lo que ocurre en el laboratorio de anatomía, por ejemplo, que lo que ocurre en el laboratorio en biología, o lo que puede ocurrir en una clase, en una cátedra quizás más bien tradicional. Muchas gracias. Aprovecho de decirle a los profesores y profesoras que están conectados que pueden en algún minuto levantar su manito si quieren hacer una pregunta a viva voz y técnicamente los habilitamos para que puedan encender sus micrófonos y cámaras. La profesora Julieta Sánchez consulta, ¿esta tecnología es nueva? Es decir, ¿se adquirió durante la pandemia o existía desde antes? Ahí, Julieta, te referías porque vi que hiciste esa pregunta cuando aparecieron las mesas, ¿no? Sí. Ya, te refieres específicamente a eso. Esas son previas a la pandemia. Ya, o sea, estaban antes y solamente ahora consideraron el modelo de la transmisión hacia las casas, digamos, pero esta tecnología, ya, o sea, claro, los docentes ya sabían ocuparlo y los alumnos también. habían pasado por un proceso, sí, es previa a la pandemia. Ya, gracias. Eso marca una gran diferencia respecto a los resultados que están logrando. Interesante saberlo. Esta es una pregunta mía. Estimados profesores, gracias por su presentación. Con respecto a lo que se indica sobre la metodología HyFlex, que combina diversos aspectos, flexibilidad, equivalencia, responsabilidad y accesibilidad, que fue lo que mencionaron. ¿Existen campos del conocimiento y, por tanto, carreras específicas que ustedes consideran es mejor implementar esta metodología? Mencionó algo usted, profesor de ciencias biológicas. Por ejemplo, ampliando también a las carreras humanistas, artísticas, no solamente científicas. ¿Puedo comenzar yo quizás con la respuesta, Andrés? Quizás más transversal. Mira, cuando iniciamos con este proyecto el año pasado, durante el barrido que se hizo sobre aprendizaje híbrido y HyFlex en particular, toda la experiencia que había acumulada desde hacía una cierta cantidad de años va a las clases más de sala, pizarra normales, no laboratorio, ¿ya? Por lo tanto, acá la novedad en este caso fue ir a tratar de implementar esto a un laboratorio donde tuviera más cuál es el sentido que se le podía dar a eso, ¿no? En el caso de Andrés, por ejemplo, él ha mencionado mucho el tema de la tridimensionalidad, ¿sí? De las prácticas, ¿no? Especialmente para el laboratorio de anatomía. Y él le ha dado un sentido a partir de ese concepto basal muy clave. Su diseño se basa en poder potenciar
Eso a propósito de la situación que vivimos actualmente. Pero la experiencia previa indicaba que esto se ha implementado, no diría que masivamente, pero más o menos sistemáticamente, en el ámbito de clases de cátedra normales, no necesariamente laboratorio, es decir, en salas con pizarra o con proyectores, ¿ya? Donde las clases tienden a ser más bien, no tan prácticas, quizás más bien expositivas, con pequeños trabajos en grupo, etc. Es ahí el lugar donde se ha instalado regularmente. Por lo tanto, yo no diría, o no sabría decirte si hay una más adecuada para la otra, pero sí que, dado que el principio es que no se trata de la tecnología, sino de cómo uno la ocupa, eventualmente uno puede adaptar ciertas tecnologías para que transformen y potencien ciertas prácticas en el espacio que sea. ¿Sí? Todo va a depender, es una cuestión muy local y muy contextual. ¿Ya? Incluso donde ha sido probado, eh, muchas veces cuando hacíamos las consultamos con el MIT, por ejemplo, una de la primera observación fue no se acerquen necesariamente a HyFlex porque es complejo de implementar. Nos pusieron esa cautela inmediatamente. Y fue muy interesante. Obviamente nosotros experimentamos con esto y lo probamos y ahora estamos en un estado donde funciona bastante bien, donde lo hemos piloteado, pero siempre con harta cautela de cómo se implementa y de cómo se ocupa esta tecnología para que efectivamente potencie y logremos las metas que nos ponemos. Sí, yo creo que es aplicable en cualquier instancia. Lo importante es ver cómo el docente y los estudiantes, o sea, el equipo, la asignatura, el aula que se está creando en ese momento, logra hacer que quien no esté presente esté aquí. Por ejemplo, un grupo de pasos prácticos acá, yo no quise mostrar las instancias porque son un poco más fuertes. Tienen que trabajar en material cadavérico. Y ese material cadavérico ellos se creen ya cirujanos, los de medicina quieren operar, tomar un bisturí. Entonces les enseñamos cómo era el manejo de un bisturí, que tiene que ser muy cuidadoso para no cortarse ni nada. Entonces ahí ocupamos verdaderos, y esta palabra la aplicamos bien de Nicolás, un avatar. O sea, el estudiante que estaba ahí pasaba a ser el avatar y el que estaba en casa le iba diciendo cómo colocar el bisturí, cómo tomar la mano, cómo hacerlo, y él iba guiando, hace este movimiento y era una interacción pero tremenda. Hicieron nada, o sea, hicieron un paso pero mínimo, pero ellos se sintieron realmente en equipo con los que estaban. Yo ahí realmente fue una experiencia significativa, que se produjo un cambio en los estudiantes, pero no porque fuera de anatomía, porque fuera en el área de la salud, sino que se logró esa interacción en cualquier carrera, en ingeniería, en que se diga, vamos a ver para qué sirve en este modelo y ver cómo arreglas este circuito, manejas esta radio, pero dime qué es lo que tengo que hacer en este momento, y que el estudiante diga, sí, yo estuve ahí haciendo esto. Es una cosa que realmente se produce el cambio. Yo la fotografía que mostré, fueron varios grupos de paso práctico, los que aparecen al principio saludando, era después de esa experiencia, porque realmente era una euforia. No se podían ir, yo tuve que alargar una media hora el proceso de salida porque era una cosa que yo decía, se les va a olvidar la mascarilla, los elementos de protección, todo porque estaban al salir, porque era una cosa que querían salir al mundo a decirles que se había producido un cambio, y los que estaban en casa también. La imagen que muestro cuando estaban las cámaras prendidas se logró ese día, porque no logramos que prendan las cámaras y decir, hoy día, ¿por qué no nos dicen que estaban presentes ustedes? Y todos, sí, aquí estamos, profesor, yo estoy con usted, uno entendiendo las realidades, porque ahí realmente al acercarse pueda preguntar también, que se abren los estudiantes, uno entiende por qué no prenden las cámaras, por qué no pueden prender el micrófono, que es una realidad pero tremenda, pero que la cuenten a uno, le informen, es impresionante eso. Así que eso puede decir, la instancia es qué es lo que queremos hacer y cómo lograrlo. Finalmente, yo creo que ahí nos potenció. Nicolás siempre nos ha dicho, y hemos, es cierto, en Haití nos dijeron, procedan, o sea, vayan aplicando la tecnología porque tienen que ir creando las instancias que ustedes requieran. Muchas gracias, profesores. Se nota la pasión y cómo vibran al comentar esto y se agradece tanto. Así como los estudiantes vibran en la medida que el docente vibra, nos deja como también a todos con harta energía. La profesora Patricia Enríquez quiere agradecer. Dice, muchas gracias por la presentación. Hasta luego, tengo otro compromiso. Saludos a todos y a todas.
Y el profesor Mauricio Rondanelli dice, muchas gracias por las excelentes presentaciones de hoy. Debo retirarme a otros compromisos. Felicitaciones. No sé si existirá algún docente que quiera levantar su mano y hacer una pregunta a viva voz. O ya pasamos a nuestro cierre. Bien, yo creo que entonces pasamos a nuestro cierre. Sí, muchas gracias María Ignacia, felicitaciones de nuevo Andrés, Nicolás, muchas gracias por estar acá, por haber aceptado nuestra invitación. Vemos la pasión, como dice María Ignacia, pero también vemos que van muy a la vanguardia en términos de la incorporación de la tecnología híbrida en la universidad de ustedes, y agradecemos mucho que hayan compartido la experiencia, ¿cierto?, la mirada de docentes, de profesores, y también desde la parte de la planificación, la parte desde la dirección de Nicolás en términos de la organización y el apoyo a las asignaturas. Así que hemos llegado al final de nuestra primera jornada y quiero agradecer muy especialmente entonces a nuestros invitados de hoy, a todos los asistentes de nuestra casa de estudio y de otras casas de estudio también, y especialmente al equipo de la Dirección de Docencia de Comunicaciones, UNIDD, CFRD, que han hecho posible que hoy estemos acá. Les recordamos que mañana a las 9 contaremos con un invitado especial, un académico de la Universidad de Acta de Ámsterdam, que presentará su exposición Desarrollando Tecnologías de Simulación, una experiencia en odontología. Y los dejamos a todos y a todas muy cordialmente invitados para mañana. Muchas gracias nuevamente y nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias, Andrés. Muchas Hasta luego, gracias. muchas Hasta gracias. luego a todos.